en ti, como creo en el sol que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das de tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas, y a pesar de la ciencia, y a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe languidece, cuando casi se extingue, oh Jesús, creo en ti, creo en ti, aunque otros te nieguen y cual retrobús viva, oh Jesús, creo en ti, creo en ti. Mira la belleza de tu magna creación. Creo en ti, cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti, si percibo las quejas de los necesarias que hasta ti se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma con su amor sin igual. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzgue, oh Jesús, creo en ti, creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo, oh Jesús, creo en ti. Muy buenos días, muy agradecidos, muy alegres por tener la oportunidad de vivir un nuevo día y tener la oportunidad de aprender a creer lo que hasta ahora no hemos creído. Y este cántico dice: creo en ti. Qué privilegios, qué gran dimensión gloriosa que tienen todos los seres humanos que creen en Él, todos los que creen en el Dios creador del universo, todos aquellos que creen en Jesucristo, el Salvador del mundo, el único que hace un puente entre el pecador y Dios, Jesucristo. Por eso este cántico, creo en ti. Y hoy día vamos a ver cómo se debe creer y qué nos dice la Biblia de los que han creído. ¿Cómo les ha ido a los que han creído? Porque hoy día todavía se mueve en este mundo un gran espíritu de incredulidad. Pero nosotros, los que hemos creído, hemos visto su gloria, hemos visto su poder, su majestad, hemos visto su sanidad en nuestros cuerpos, en nuestra alma, la libertad en nuestro espíritu para poderle adorar. Y yo quiero ir al libro de Juan, capítulo 12, verso 1, donde vamos a hablar la mayoría de las tantas veces que el libro de Juan nos habla de los que creen y cuál es el resultado de los que han creído, pero de los que han creído de verdad, de los que no llegan con duda, de los que no llegan y escuchan la palabra de Dios, se van alegres, pero que después viene el amigo, la amiga, entre paréntesis, y lo saca de la verdad
y los lleva al camino de las tinieblas, de la ruina, de la perversión, de la mundanalidad, donde realmente muchos dolores, muchas lágrimas se derraman por no haber creído en Él. Hay que tener realmente una identidad de hijo, hay que saber quién es Él para poder creer. Y dice la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. Siempre yo creo que esta es la única parte poderosa que tiene el libro de Juan de hablar de recibirlo, cosa que para muchos les extraña. Porque realmente todos dicen yo creo en Dios, pero no sabemos en cuál Dios creemos. Pero eso es el sello, la garantía es que si usted lo recibe a Jesús como amigo, usted lo recibe a Jesús como Salvador, usted lo recibe a Jesús como el Señor de su vida, entonces usted puede creer en Él. Creer de labios es diferente a recibirlo, a tenerlo dentro de usted. Y cuando usted tiene a Jesús en su corazón, usted puede decir, Él va conmigo donde quiera que yo vaya. Porque cuando usted cree, esto es simplemente de labios. Dicen, más a todos los que le recibieron y a los que creen en sus nombres, les dio derecho de ser hijos de Dios. Si primero no comenzamos por recibirlo y creer en Él, no tenemos derecho a llamarnos hijos de Dios. Y el que no es hijo de Dios no tiene derecho ni herencia con el Señor, porque solo los hijos, recuerde que las herencias materiales que los padres biológicos nos dejan, solo tenemos derecho cuando estamos inscritos legalmente en un registro civil, cuando legalmente nosotros llevamos una credencial de que Él es nuestro Padre, tenemos derecho. Cuanto más en Dios. Si usted no cree en Él, si usted no le ha recibido, usted no puede tener derecho de ser hijo de Dios. Entonces esto es lo principal, que para creer a Dios, Dios nos llama a recibirlo. Recuerde, la primera palabra es yo recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Si usted repite esto, aunque estando a sola, y dice en su hogar, yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, usted ya es salvo, porque el Salvador está en usted. Y usted ya tiene derecho como hijo de pedir su herencia, porque herencia hay solo para los hijos. Vamos a ver en el capítulo 3 de Juan, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso versículo, como muchos lo llaman, el corazón de la Biblia. Y este es el corazón de Dios abierto a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. En el mundo están las aves, los animales, los peces, todo el mundo. Pero también está una creación especial, en cual Dios en los cielos hizo una reunión para crear al ser humano. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios le dio imagen y semejanza. Y Dios dice que amó al mundo, que ha dado a su Hijo. Dios es el primer dador. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una cosa, que Dios no mandó al mundo a Jesucristo solo para que muera en una cruz, solo para que sea crucificado, solo para que sea resucitado. Dios lo mandó al mundo para que sus hechos le den la certeza a usted de que debe creer. Y solamente el que cree en Jesús, en su Hijo, tiene salvación. Ninguna religión, ningún sectarismo, ninguna enseñanza, ningún título teológico salva a la humanidad, sino el nombre de Jesús. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú hoy día confiesas que Jesús es tu Señor y tu Salvador, tú nunca te perderás. Y tú realmente tendrás vida eterna.
Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero hay muchos que se condenan al no creer en Jesucristo. Y esto es lo que a veces no entendemos. Y el verso 18, el que en él cree no es condenado. Si usted cree en Jesucristo, no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si usted es de los que dice, no creo en lo que se predica el Evangelio, no creo en Jesucristo, usted ya está siendo condenado. No lo condena el que le predica. Usted ya tiene la condenación porque la palabra de Dios lo condena. Y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Si usted no cree en Jesucristo, usted termina condenado en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El no creer en Jesucristo, usted termina condenado. Y en el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué tremendo. Hoy día, cuando andamos huyendo del virus, de la enfermedad, de la muerte, de todo lo que nos anuncie mal, andamos huyendo y le tememos miedo a él. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si yo he creído, tengo vida eterna. ¿Para qué me preocupa la muerte? La muerte ya no tiene poder sobre los que creemos en Jesucristo. Esto es una verdad. El día que usted cree en Jesucristo, usted pasa a ser propiedad de él. Y el que cree en Cristo no muere, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Por qué muchos están viendo la muerte y viendo la vida? Porque no han creído en Jesús, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy día, en tiempos de pandemia, vemos como la ira de Dios está en muchos seres humanos, que están mirando la muerte de sus familiares, pero es porque no han creído. Pero si usted está vivo, es la oportunidad para que usted crea en el unigénito Hijo de Dios, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y aún nosotros, creyendo en Jesús, si nos toca partir de este mundo, tenemos vida eterna. Esa es la gran bendición de creer en Jesús. Solo Él da la vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 5, y el verso 24, porque estamos revisando, solo creo en ti. ¿Cuántos creen en él? Y solo estamos mirando la mayor parte en el libro de Juan. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, uno de los requisitos de Dios para que usted sea hijo es que usted escuche la palabra. El que no es hijo no escucha la palabra, y al no escuchar la palabra, usted no sabe los beneficios que se está perdiendo. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió. Esto está hablando de Jesucristo. El que oye mi palabra, el que lee la Biblia, oye la Biblia. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Jesucristo no vino a ser famoso acá en la tierra. Él vino a dar vida eterna a los que creen y a los que oyen la palabra. Por eso es que le invitamos a congregarse, a escuchar la palabra, porque este es un requisito indispensable. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Jesucristo no vino solo, a él lo enviaron. Hoy día, por eso es que hay desastres entre los que llevamos el Evangelio, porque muchos nos enviamos y no esperamos que nos envíen, porque Dios ha puesto tutores, Dios ha puesto maestros, Dios ha puesto guiadores, Dios envió apóstoles y profetas para que nos den dirección y nos pongan fundamento de la obra de Dios acá en la tierra. Cuando alguien nos enseña, alguien nos califica, así como en lo secular, pasamos los años de estudio y hay alguien que dice, usted ya es un profesional, usted ya es un graduado. Tiene que alguien decirnos, así mismo es acá en la tierra. De cierto digo que el que oye mi palabra, usted tiene que ser enseñado en la palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Usted cree en el Padre y cree en el Hijo, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando nosotros nacemos en un mundo de condenación. Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos a la vida de Dios,
nacemos en la vida eterna. Y eso es lo que dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted puede pasar de muerte a vida hoy día mismo. Y vamos a ver en el mismo libro de Juan 6:28, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Siempre que Jesús estuvo enseñando, no faltó quien pregunte: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la pregunta que yo creo que en la mayoría de los seres humanos nos hacemos. Aunque estemos caminando a un templo, aunque estemos yendo, escuchando a alguien, sin embargo hay la pregunta dentro de nosotros: ¿qué es o cuál es la verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Porque ya le digo, hay muchos enseñando, muchos practicantes, pero no conocedores de la vida eterna. Porque el que no tiene a Jesús, no tiene al que le envió, no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y aquí la pregunta, entonces le dijeron, qué importante que usted también se haga esta pregunta. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si usted necesita saber de Dios, también debe hacerse esta pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué obra? ¿Cuál es el paso siguiente que yo debo de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque muchos estamos practicando cosas que Dios no nos ha mandado. Estamos todavía en el Antiguo Testamento practicando leyes que fueron para ese tiempo. Estamos haciendo obras algunos y creemos que estamos agradando a Dios. Pero ¿qué debemos hacer para y poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica algo que le agrade a Dios? Y el verso 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dejémonos de hacer obras. Dejemos ninguna obra de un ser humano, por buena que usted la llame, es calificada como buena delante de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué obras debemos hacer para estar alegrando el corazón de Dios? Es la pregunta que usted y yo nos hacemos. ¿Qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dice la respuesta clara a usted y a mí hoy día. Usted puede haber hecho mucho, yo puedo haber hecho también, pero eso, si no va por medio de Jesús, no tiene una buena calificación delante del Padre. Y responde Jesús. Mire, aquí está la respuesta. Esta respuesta es para usted y para mí hoy día. Y Jesús le responde: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Ellos preguntaban: ¿cuál o qué debo de hacer yo para agradar a Dios? Y dice Jesús: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dios el Padre, como dice en Juan 3:16, Dios nos amó. Y de tal manera amó Dios al mundo, donde usted vive, donde yo vivo, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si creer en Jesús se te hace difícil, ¿cuánto más fuera si Dios te mandara una lista de obras? Si tan fácil es decir como este cántico: creo en ti y no tengo que mirar a la izquierda, a la derecha, nada. Creer en Jesús y creer en su palabra, creer en la Sagrada Escritura, creer en la Biblia, donde esta es la que da testimonio de qué es lo que debemos hacer. Y esta era buena la pregunta. Entonces dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Todos queremos hacer obras para Dios, pero ninguna obra, por buena, por cara, por de oro que sea, llega a la presencia de Dios, al menos que usted comience hoy día a creer en Jesús. Y Jesús mismo dijo, respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Quiere hacer algo bueno usted? Usted tiene que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y cuál es el que Dios ha enviado? A su Hijo Jesucristo. Si usted no cree en Jesucristo, usted puede hacer cualquier obra.
Pero si no cree en Jesucristo, esa obra no tiene calificación en Dios. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón, Él perdona todos nuestros pecados y nos presenta delante del Padre como limpios y como santos. Eso es la obra de Jesucristo, no es la obra del ser humano. Cuando el hombre se justifica y dice, yo hago obras buenas, qué lejos estamos. Y esta es la obra, que creas en el que Él ha enviado. Esto lo dijo Jesucristo, que creas en el que Él ha enviado. Y vamos al capítulo 11 y vamos al verso 25. Seguimos sacando ciertos versículos de la Biblia de lo que nos hablan del creer en Jesús y que nos lleva a vida eterna. En Juan 11:25 dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús. Si Jesús lo dice, usted lo debe creer y yo, pero ¿cuándo lo puede creer usted? Cuando tiene a Cristo, cuando usted lo recibió en su corazón. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Escúcheme bien, ningún muerto resucita, al menos que haya muerto con Jesús. ¿Por qué los seres humanos queremos nosotros después de que ha muerto tal cosa estar resaltando las obras que hizo el que ya partió de este mundo? Y pensamos que con eso solamente es una conciencia que está siendo despertada por lo que no se pudo hacer, por ese que ya partió del mundo. Entonces, no hay ninguna obra. Y aquí vemos que Jesús le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Si tú te mueres con Cristo, tú resucitas con Él. Tan fácil. Si tú quieres tener la vida eterna, que no se termine, cuando se te terminan los días en la tierra, tú tienes que tener a Jesús. El único aliado tuyo debe ser Jesús. Él es el que perdona pecados, es el que salva tu alma de ir al infierno. Él es la resurrección. ¿Qué quiere decir la palabra resurrección? Que después de muerto vives. Eso es resucitar. Jesucristo murió y al tercer día resucitó y está vivo. Es el único que venció la muerte. Y Jesús lo dijo claramente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no hay otro requisito más grande que creer en Él. Aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en Cristo, aunque estés muerto, vivirá. Yo quiero decirte que la Biblia dice, en el libro de Efesios, que todos hemos caminado muertos para Dios en este mundo. Pero que cuando venimos a Jesús, ya somos resucitados, ya tenemos vida eterna, aunque caminemos igual o en apariencia a los demás hombres, pero el haber creído en Jesús es el que hace la diferencia. Y aquí dice Jesús, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree no puede creer el muerto. Usted ya no puede hacer nada por el muerto. Cuando ya está muerto, bien muerto está. Aunque usted ore, rece, cante o haga una extensa lista de las obras del muerto, en nada le ayudan, más le perjudican al muerto, porque los testigos que nos presentamos no conocemos el camino de la vida y de la resurrección. No conoce a Jesús, usted no sabe. Entonces dice aquí, y todo aquel que vive y cree en mí, escúcheme bien, si tú estás vivo es para ti que creas, no es para el muerto. Al muerto nada se le puede hacer. Dejemos de hacer estas cosas que hacemos porque esto ofenden a Dios. Dice, todo aquel que vive, solo para el vivo que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice Jesús. Solamente el que cree en Jesús, el que cree en mí, dice Jesús, este tiene vida eterna y no morirá eternamente. Pero los que mueren sin Jesús, aunque usted le diga lo más bueno y las obras que hizo se las resalte, no tiene vida con Jesús. Vamos a ver en Juan 12:35. Dice la palabra de Dios en Juan 12:35. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Jesús hablaba de sí mismo. Aún por un tiempo
aún por un poco está la luz entre vosotros. Esto era cuando Jesús estaba en la tierra. El maestro vino a enseñar, pero qué rudos, si es la palabra que cabe, hemos sido, que Jesús dice. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. La luz estuvo en este mundo físicamente. Jesús dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. ¿Por qué no andaban con Jesús? Para que no nos sorprendan las tinieblas. ¿Por qué entraron las tinieblas en la vida del ser humano en vez de la luz? En vez de haber caminado en luz con Jesús, nos gustaron las tinieblas por no conocer la palabra. Y dice, para que esta no nos sorprenda, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sabe cómo está la humanidad hoy día? Que no sabe para dónde va. ¿Por qué no sabe para dónde va? Porque en vez de tener la luz que es Jesús, la luz de este mundo, se enredaron en las tinieblas. Hicieron pactos con las tinieblas. Y el no saber que Jesús es la luz, queremos pedirle por el muerto, cuando en vida tuvo lugar el muerto de arrepentirse. Si Jesús es la resurrección y la vida, si el que muere con Jesús tiene vida eterna. Y dice el verso, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Todo el que no tiene a Jesús anda en tinieblas. Entre tanto que tenéis la luz, cree en la luz. Si usted todavía está vivo, crea que Jesús es la luz, para que seáis hijos de luz. Si usted quiere ser hijo de Dios, hijo de la luz, usted tiene que creer en Jesús. No hay otra forma. Creo en ti, dice este cántico. Y ahora vamos a ver en el 12:44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Jesús dio otra ratificación. El que cree en mí, ya cree en el Padre que me envió. Si usted dice que cree en Dios, primero tiene que creer en Jesús. Si usted no cree en Jesús, usted no puede creer en el Dios que lo envió a Jesús. Por eso Jesús lo dijo claramente, clamó y dijo, con grito fuerte dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Porque para creer en Dios, tenemos que creer primero en Jesús. Y dice el verso 45, y el que me ve, ve al que me envió. Cuando usted ve a Jesús, ve al Padre. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, Jesús, vine al mundo para que todo aquel que en mí cree ya no viva en tinieblas, sino que viva en luz. Y dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo Jesús, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Jesús es el Salvador. Crea usted en Jesús hoy día y usted vendrá a ser la luz de este mundo. En el libro de Juan capítulo 20 y el verso 30 y 31 dice así, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Jesús enseñó y lo practicó, las cuales no están escritas en este libro de la Biblia. Muchas cosas que Jesús hizo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Pero todo lo que está escrito en la Biblia, con esto es basta y te sobra para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es para los vivos que podemos creer, para que usted tenga vida en su nombre. No es de creer en otra cosa. Ahora sí vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, en el 14:1 dice, y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hablando de los apóstoles. Los apóstoles Bernabé y Pablo. Están hablando de que ellos entraron en una ciudad. Aconteció en Iconio que entraron juntos. Iconio, una ciudad en la cual entraron juntos, y en una sinagoga, en una iglesia de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud.
Porque la predicación está dada para los hombres hoy día, para los que creemos que tenemos que ir y entrar en las casas, en las sinagogas y hablar de Jesús. Y dice que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Porque esta fue la obra de Dios, que vayamos y prediquemos y anunciemos el evangelio. Y creyó una gran multitud. Y vamos terminando en el libro de Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una promesa tan grande que unos guardias de la cárcel le preguntan a Pablo: ¿qué haremos para tener la vida eterna? Y ellos le dijeron, y yo te digo hoy día: cree en el Señor Jesucristo y se salvo tú y tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Que si un familiar de una familia de 100, el uno cree en Jesucristo, puede salvar a los 99 por una promesa. Cree en el Señor Jesucristo tú hoy día que estás vivo y serás salvo tú y tu casa. El resto no lo hacemos, ni con lloro, ni con lamento, ni con rezo, ni con propaganda, ni porque saquemos en los mejores periódicos, ni en la televisión, ni en ningún lugar alto que nosotros llamemos aquí en la tierra, sino cree en el Señor Jesucristo. Tú que estás escuchando, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú creas en Jesucristo y tengas a Jesucristo, ya puedes orar estando vivo y decirle: Señor, yo he creído y ahora reclamo la salvación de mi casa. ¿Quiénes son mi casa? Mis tíos, mis padres, mis abuelos, los que estén vivos. Y todos mis familiares son mi casa. Y la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú puedes orar y decirle: ya he creído. Pero el que no ha creído, ¿cómo puede orarle a Dios? ¿O cómo Dios lo escucha? Por eso dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando yo creo, soy salvo. Qué importante que es creer. Y el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Después de que dijeron: creen al Señor Jesucristo, ellos creyeron. Y dice: y les hablaron la palabra a estos que querían saber cómo se es salvo. Les hablaron la palabra a él y a todos los de su casa, porque hoy día Dios está buscando las casas. Y dice el verso 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó sus heridas. El apóstol Pablo los limpió y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Qué importante bendición en este encuentro de Pablo. Se bautizaron él y todos los de su casa, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es importante que tú creas en Dios hoy día. Es tu día. Cree en Jesucristo, tendrás vida eterna, serás salvo y no entrarás en condenación. Que Dios te bendiga.